Si usted necesita espacio para guardar algunas cosas, ya no le caben en su oficina, en su casa, en su comercio, pues existe la oportunidad de alquilar Bodegas América. Bodegas América tiene para usted espacios desde 2.5 metros hasta 25 metros cuadrados para que pueda guardar todo aquello que usted quiere seguir teniendo pero que no está utilizando. Y en lugar de que se le arruine o tener amontonado todo eso en otro espacio, ahí está Bodegas América. El teléfono listo para usted, atenderle al 2288-3255 y más información en la página web de Bodegas América en bodegasamerica.com. El tema francés, el fin de semana, el viernes, pues se dio esta situación que empezó a correr en las redes sociales. El mundo entero se enteró que habían sido atacados los franceses de una manera muy despiadada. Incluso corren algunos videos en redes sociales de los momentos en que dentro de uno de los escenarios, un teatro, en medio de un concierto de rock, simple y sencillamente empiezan a escucharse los disparos a los que fue sometida la gente, a mansalva, sin decir agua va, un ametrallamiento, y estas cosas tienen al mundo en conmoción. El presidente de Francia, François Hollande, calificó los ataques perpetrados el viernes en París, que dejaron hasta hoy 127 muertos y 180 heridos, 80 de estos de gravedad, y lo calificó como un acto declarado por la organización Estado Islámico como un acto de guerra a Francia. El mandatario declaró 3 días de duelo nacional y dijo que los ataques habían sido planeados y organizados desde el exterior con ayuda de algunas personas dentro del territorio francés. El Estado Islámico se reivindicó los ataques en un comunicado distribuido por escrito y en audio a través de las redes sociales, a través del internet. Dice lo que sabe Francia sobre este ataque, ¿no? Es esto. Lo que se sabe de los ataques que dejaron al menos 127 muertos, titula esta publicación de del BBC Mundo, y dice, el mandatario francés dijo que los ataques querían mostrar que Francia sigue siendo un objetivo prioritario. El autodenominado Estado Islámico, dice, es el autor de los atentados y se ha informado de que 7 atacantes murieron durante el ataque, incluyendo varios que detonaron chalecos explosivos en acciones suicidas. La policía está también ahora buscando a un joven llamado Salah Abdeslam, que es parte de ese equipo de terroristas que atacó la ciudad de París. Aquí hay un video que tiene la cronología de los ataques y lo que sucedió en París. Vamos a verlo, ¿no? Viernes ha sido el más reciente de un gran número de capítulos de terror registrados en París en los últimos meses. La capital francesa ya se encontraba en estado de alerta desde enero de este año, cuando 2 radicales irrumpieron disparando indiscriminadamente en el semanario satírico Charlie Hebdo. 12 personas murieron y otras 11 resultaron heridas. Un acto de excepcional barbarie se cometió aquí en París contra un medio, es decir, contra la libre expresión, contra los periodistas. Periodistas y policías fueron brutalmente asesinados. Hemos activado el sistema de alerta de seguridad nacional francés. Las alarmas saltaban en la nación gala, considerada una de las más amenazadas por el yihadismo. En las jornadas siguientes, un policía moría asesinado y otras 4 personas también perdían la vida durante una toma de rehenes en un mercado judío en un distrito de la capital francesa. En junio, un trabajador fue decapitado en un atentado cometido en una fábrica de productos químicos de Isère. Se trataba del gerente de una empresa de transportes y el jefe del presunto autor del ataque. Apenas 2 meses después, en agosto, un hombre disparó e hirió a 3 personas en un tren que cubría la ruta entre Ámsterdam y París. Esta vez el atacante fue reducido por varios pasajeros del tren antes de que pudiese cometer la masacre que planeaba. Un pasajero francés que quería entrar en el baño del vagón número 12 se enfrentó a una persona que portaba un rifle de asalto Kalashnikov al hombro. El pasajero francés valientemente trató de arrebatárselo antes de que el asaltante disparase varias veces. Francia es una de las naciones occidentales más amenazadas por los grupos radicales. Se cree que más de 2.000 ciudadanos del país se han dirigido hacia Siria o Irak para incorporarse a las filas yihadistas. Creo que ellos querían atacar al corazón del espíritu del país.
Nos enfrentaremos al problema y venceremos. Ganaremos porque tenemos un arma que es desconocida para ustedes. Está escrita en nuestros edificios públicos y dice libertad, igualdad y fraternidad. Según fuentes del Ministerio de Defensa galo, a diario se desbaratan planes de atentados. Desde inicios de este año se ha incrementado la presencia de efectivos en las calles del país. El gobierno impulsa una polémica ley de servicios secretos que autoriza la recogida masiva de datos en la red. Paralelamente, lleva a cabo ataques unilaterales contra el Estado Islámico en Siria, una medida que el gobierno galo ha adoptado en legítima defensa, tal y como ha defendido el presidente François Hollande. Pues eso es un poco el contexto de la situación. No es el primer ataque que recibe Francia, hablando de ataques terroristas. Y hay una cronología en el siguiente video de qué es lo que sucedió el viernes pasado. Veámoslo también. Sucedió a las 9:20 hora local. El partido continuó en medio de la confusión. 5 minutos después, los atacantes abrieron fuego en Le Petit Cambodge, un restaurante camboyano en la esquina de la calle Bichard y Alibert, en el 10º distrito de la capital francesa. We heard huge gunshots. Escuchamos disparos y los vidrios cayendo de las ventanas. Nos tiramos al piso junto a los otros clientes. Al menos 14 personas murieron en el restaurante. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, más disparos. Esta vez en una pizzería cerca de la avenida La République. Otras 4 personas murieron. Casi al mismo tiempo, una segunda explosión en el estadio. El presidente François Hollande estaba entre los asistentes. Fue evacuado del lugar rápidamente. Se produjo una escena caótica mientras miles de aficionados huían del estadio. Justo antes de las 9:40, otro tiroteo en el bar La Belle Équipe, en la calle Charon, en el 11º distrito. Al menos 19 muertos. Minutos más tarde, una explosión en el 253 del Boulevard Voltaire, cerca del Salón de Conciertos Bataclan. Después, a las 9:49, se informó de disparos en el Bataclan. La banda estadounidense Eagles of Death Metal estaba en el escenario cuando comenzó el ataque. Un testigo declaró a Radio Francia que los atacantes descargaron sus rifles mientras gritaban Alá Akbar. Algunas personas pudieron escapar de la sala de conciertos, otras quedaron atrapadas. The feeling was like a bloody mess. El sentir era un caos sangriento. Había gente por doquier. Aún gente con vida estaba ensangrentada. Alive were covered with blood. El asedio duró varias horas antes de que la policía irrumpiera en el edificio en una operación de rescate. Decenas de personas murieron en el Bataclan, al igual que 4 atacantes. 3 de ellos vestían chalecos explosivos. A las 9:53, una tercera explosión en el estadio. 4 people are killed in the area around the stadium. At least one of 4 personas murieron en la zona exterior. Al menos una de las explosiones pareció ser un acto suicida. Sangre, caos y confusión quedan después de lo que ahora se califica como el mayor ataque mortal en Europa en años recientes. Esta es una parte de esta situación de caos que vive el mundo. La gran pregunta es, ¿también tiene el mundo conciencia de lo que ha estado pasando en Siria? El presidente de Siria reaccionó ante esto diciendo, bueno, Francia conoce ahora lo que ha estado pasando en los últimos 6 años en Siria. ¿Alguien se preocupa por los muertos también en Siria? Es decir, cuando comparamos esto que es dramático, caótico, que es triste, que es lamentable, pues bueno, en los otros lugares y países del Medio Oriente también se vive a diario la guerra y la pregunta es si hay la misma preocupación del mundo por lo que sucede allá. Y resulta que algunos datos son impresionantes. Entre el 1 y el 1.3% de la población de Siria ha sido asesinada en el transcurso de todo este tiempo y hay también expulsados, o sea, gente que ha tenido que emigrar, refugiados sirios, se calculan en cerca de 7.6 millones de personas, que son también los que han empezado a llegar a Europa, y se da esto en medio de los ataques rusos a Siria, la suma de Francia a los ataques rusos, ahora contra Francia
el tema que ocupó Siria en algún momento. Y bueno, Siria, dicen algunos especialistas en el análisis de estos temas, es un infierno en la tierra, el cual se está expandiendo a plena luz del día. Si un grupo de oposición está en lo correcto, el número de víctimas se ha duplicado en el lapso de un año. Veamos este video que muestra también la realidad siria. De la densa capa de polvo. De algún modo, sin embargo, los miembros del equipo de defensa civil de Siria, conocidos como los cascos blancos, sacan a una pequeña. Tómenla, ordena uno y se da vuelta. Milagrosamente, los niños no están heridos, pero viene otro ataque. Gritos frenéticos de Dios es grande. Por suerte, esta vez parece que todos pudieron salir. Pero a veces no es así. Los cascos blancos, un equipo médico de rescate independiente, ya ha pasado por esto demasiadas veces como para contarlas. Pero ahora, no son solo los aviones de guerra ni las bombas de cañón de Assad. Desde que comenzó la campaña de bombardeos rusos el 30 de septiembre, han documentado unas 182 muertes de civiles, que según explican, fueron causadas por los ataques de rusos, y entre ellos, uno de los suyos. El Kremlin se jacta de su precisión e insiste que no apunta ni causa las muertes de civiles. Pero quienes están en tierra dicen que es mentira. Los ataques son indiscriminados y a menudo se despliegan en zonas alejadas de los frentes de lucha y de las bases rebeldes. Aquí están tratando a un niño herido, 2 más afectados por la neurosis de guerra, una niñez que nunca conocerán. No podemos verificar en forma independiente los reclamos. Bueno, eso es lo que pasa en Siria. Eso es parte de ese contenido de datos que también están en la otra cara de este conflicto, que ahora nos muestra lo duro que es que llegue parte del conflicto a Europa. Pero se habla entonces de 1 a 1,3% de la población de Siria que se ha visto asesinada en este conflicto. Son 12.2 millones de sirios la cantidad de personas que necesitan ayuda inmediata para sobrevivir. 7.6 millones es el número de sirios que han sido expulsados, 3.9 millones es la cantidad de sirios que han huido como refugiados a los países vecinos y 30% es la reducción en el tamaño de las raciones de alimentos que el Programa Mundial se ha visto obligado a hacer debido a la falta de donaciones. Esto significa que las personas reciben ayuda reciben solo el 60% de la nutrición diaria que necesitan. Está con nosotros vía Skype Danilo Albín, periodista de Diario Público de España, a quien agradecemos que nos atienda, como siempre, a nuestra petición de más información de lo que pasa en Europa. Danilo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Un gusto saludarte. Saludos hasta el viejo continente. Hola, muy buenas. Danilo, ¿cuál es al momento la reacción después de estos ataques del viernes? Hablo de la reacción, 1, en las poblaciones europeas y 2, a nivel de gobiernos y del impacto que puede tener esto realmente en la unidad sobre el conflicto en Siria. Bueno, a nivel de gobiernos nos queda esperar todavía algunas horas para que en el correr del día de hoy sepamos cuál va a ser la declaración final de la cumbre del G20 que está reunida desde ayer en Antalya, en Turquía, y que ha tenido que variar su agenda a raíz de los atentados de París, ¿verdad? Allí están reunidos los principales líderes del mundo, o algunos de los principales líderes del mundo a nivel de gobernantes, principalmente valorando la situación y tratando de adoptar una postura común frente a esta amenaza global y aterradora que es la organización terrorista Estado Islámico. Eso a nivel de los gobiernos. También estamos viendo algunos movimientos ahora mismo en Europa a nivel de algunos poderes ejecutivos que están ya planteando incrementar la ofensiva militar en Siria contra Estado Islámico, principalmente contra su principal feudo, contra Raqqa, que es donde ayer ya hubo una intervención de Francia de manera quizás más decidida de cómo venían dándose las intervenciones militares francesas en Siria. Creo que el problema principal desde el punto de vista de los gobiernos es cuál es el diagnóstico real que hacen a partir de ahora. Tengamos en cuenta que hasta que se produjo este atentado en París, lo que veníamos viendo era, por un lado, una coalición
liderada por Estados Unidos, que durante un año, con la excusa de querer combatir al ISIS, en realidad acabó reforzándolo. Lo hemos visto en Francia, lamentablemente, la noche del viernes. Y, por otro lado, hemos visto cómo esa coalición en realidad lo que quería era derrocar y quitar del gobierno al presidente sirio, a Bashar al-Assad. Eso es lo que también ha estado este fin de semana en Viena, en una cumbre entre 17 países, más la Unión Europea y la ONU, que han valorado cuál es el futuro de Siria, ahora en un contexto tan complicado y tan dramático tras este atentado en París, ¿verdad? Eso a nivel de los gobiernos. A nivel de los ciudadanos, pues imaginaros las mezclas de indignación y de miedo que todo esto produce en Francia, también en otros países europeos, y un mensaje claro, creo que habría que dar también hasta ahora. Este atentado tan terrible y tan horrendo y tan repugnante que ha sufrido París es parte de la moneda diaria, del pan de cada día que sufre, por ejemplo, Siria a manos de organizaciones terroristas como Estado Islámico o el Frente al-Nusra, que es la filial de Al-Qaeda en Siria. Por tanto, el horror que se vive en París, a estas horas, es el horror que por ejemplo, en Siria tienen que vivir todos los días. El Papa Francisco mencionó, Danilo, algo que me llamó mucho la atención. Dijo, esto podría ser parte de una tercera guerra mundial. ¿Hay, digamos, elementos como para pensar que algo así podría salir después de estos atentados? Bueno, está claro que el Estado Islámico es ya a esta hora una clarísima amenaza global. Está claro que el Estado Islámico ya no opera y siembra el miedo y el terror en sus lugares de influencia, como pueden ser ahora mismo sus feudos en Siria o en Irak, quizás también en Libia, sino que ya se ha expandido y que está presente en Europa. Las informaciones que llegan a esta misma hora desde París y también desde Bruselas hablan de terroristas afincados en el terreno, viviendo entre los franceses, entre los belgas, en el caso de Bruselas. Por tanto, el peligro latente está. Las recetas aplicadas hasta ahora no han valido de nada para tratar de combatir este problema. Por tanto, podemos estar quizás hablando de una tercera guerra mundial. Bueno, creo que de momento de lo que sí estamos hablando es de una amenaza mundial, de una amenaza global, que hay que ver si los países tienen la cordura necesaria para abordar este tema en su globalidad, dejando de lado lo que puede separarles, ¿no? Los factores que separan. Volviendo a lo que decía antes, creo que en el caso de Siria es muy claro, ¿no? Por un lado, lo que ha sido la intervención militar fallida de los Estados Unidos y de su coalición, y cómo viene, por ejemplo, siendo resultados de la intervención militar de Rusia, una intervención militar, por cierto, que fue solicitada por el presidente sirio Bashar al-Assad, a diferencia de lo que ocurre con otras intervenciones militares por parte de Estados Unidos. En una última parte, Danilo, de todo esto, los atentados llegan, se recrudece el problema en Europa de los atentados terroristas, en un momento en el que muchos sirios también están siendo recibidos como refugiados, y esto venía siendo ya un problema muy discutido en algunos de los países de la Unión Europea. Se habla también de la estigmatización o posible persecución contra los islámicos, contra los musulmanes. Entonces, ¿qué podría también traer como consecuencias esto a nivel social? Claro, las falsas y muy manipuladas interpretaciones del Islam que realizan grupos terroristas como Estado Islámico solo contribuyen a criminalizar a las personas que practican esta religión en diferentes puntos de Europa, contribuye a dar alas a la extrema derecha y contribuye a fomentar un discurso racista y xenófobo, con el agravante de que eso se produce en un momento muy difícil en Europa. Tengamos en cuenta que, como bien decías, desde hace ya meses se está produciendo un éxodo muy importante de personas que provienen de los principales lugares ahora mismo en conflicto, como puede ser Siria, como puede ser Irak, también Afganistán, que vienen buscando una vida mejor y vienen precisamente huyendo de esa amenaza, de la amenaza del Estado Islámico. Pero claro, ahora vemos cómo las personas que huyen de la amenaza del Estado Islámico y tratan de buscar un lugar más seguro donde vivir y donde hacer su vida normal en Europa, pues se pueden encontrar con una respuesta de grupos de extrema derecha
derecha que tratan de involucrarles o de inculparles de esos actos terroristas que realizan en sus países de orígenes sus enemigos también, ¿verdad? Por tanto, es una situación difícil, es peligroso el mensaje que algunos partidos políticos europeos están transmitiendo a esta misma hora. Estamos viendo a la derecha más radical incrementar su discurso de odio. Es preocupante sobre todo en lugares como Polonia, por ejemplo, donde un nuevo gobierno de extrema derecha está tratando de alimentar el discurso del odio contra los inmigrantes musulmanes. Por tanto, claro, cuando esto ocurre por parte de grupos políticos que no están en el poder y que tienen cierta influencia entre la gente, pues es preocupante, pero es más preocupante aún cuando eso se puede convertir en política de Estado. Está ocurriendo en Polonia, ya venía ocurriendo con Hungría, con el gobierno de Víctor Orbán, con declaraciones realmente fuera de tono y con hechos, lo cual es aún más grave, ¿no? Fuera de tono, provocando, bueno, la criminalización y el odio contra las personas que huyen de estos sitios en guerra y que buscan la paz en Europa, ¿verdad? Danilo, muchísimas gracias, muy amable por atendernos y por permitirnos tus análisis sobre esta situación que está viviendo Europa, que vive también Francia, y claro, estamos seguros que habrá más adelante oportunidad de ampliar los hechos tal como vayan sucediendo. Muy amable, Danilo, gracias. Gracias a vosotros. Danilo Albín, desde España, de Diario Público, colaborando, dándonos esta importante información. Hacemos un corte breve y luego volvemos a sus llamados, a sus reflexiones. ¿Qué pasa por la mente de los salvadoreños cuando vemos estas cosas? Lo sentimos muy lejos todo esto. ¿Puede ser parte también de un problema en nuestros países? A ver, ¿qué piensan ustedes? Enseguida volvemos.